Y Génesis del 1 al 11 Génesis en general es un libro de comienzos, Fue escrito para decirnos de manera clara y definida que Dios creó todas las cosas que vemos. Todas las cosas que podemos ver en este mundo natural en el que vivimos, todas fueron creadas por Dios. Incluso aquellas cosas que el ser humano descubre vienen de cosas creadas por Dios. Todo el universo organizado fue traído a la existencia por el poderoso y omnisciente Dios creador. Génesis fue también un libro escrito para registrar el comienzo de muchos elementos que luego vemos a lo largo de la palabra. Vemos el comienzo de la familia, el comienzo del matrimonio, vemos el comienzo de los lenguajes, de las naciones, vemos también el comienzo del pecado, vemos también el comienzo del culto a Dios, de los sacrificios a Dios para alabarle. Génesis da también comienzo al tema más importante de que trata la Biblia. Porque si tuviésemos que decir cuál es el tema de que trata la Biblia, cuál es el tema principal que trata la Biblia, la realidad es la salvación de Dios a los pecadores. Es el relato de la salvación de Dios a los pecadores, de cómo en Génesis Dios crea al hombre y a la mujer perfectos, sin pecado, para vivir en comunión con Él, y cómo a causa del pecado se rompe esa comunión. Y desde ese momento Dios lanza una promesa, va a enviar a uno que va a pisar la cabeza de la serpiente y que va a restituir todas las cosas. Génesis da también comienzo al tema de la salvación. Génesis también comienza una línea histórica de salvación que no se va a detener hasta Apocalipsis 21 y 22, donde el reino eterno de redimidos es gloriosamente descrito. Y Génesis narra dicha historia de salvación en escenas comprensivas, amplias y profundas, desde su primer inicio hasta el tiempo de los patriarcas. Y sabiendo todo esto, podemos decir que el tema central de Génesis es Dios. Todo gira en torno a Él. Dios como creador, Dios como soberano, Dios como juez que juzga a la humanidad, Dios como ejecutor del juicio, no solo como juez, sino como el que ejecuta el juicio sobre la humanidad, pero Dios también como salvador, Dios como obrador de milagros, Dios como conservador de su promesa, Dios como un Dios fiel que es fiel a su pueblo. Es un dador de pactos, es un protector y cumplidor de la promesa y de aquellos que la creen por fe, porque veremos también que Génesis es un libro que habla de la fe y habla de la salvación a través de la fe. Y a través de Génesis podemos ver cómo Dios es descrito como un ser creativo, un ser sabio, un ser personal, un ser paciente, un ser misericordioso, con sentimientos, con voluntad y con poder para llevar a cabo su voluntad, a pesar de la oposición de los seres humanos y a pesar de la oposición del enemigo, de Satanás. Además, Génesis nos muestra que Dios es un ser totalmente distinto a su creación y, por tanto, superior a ella. Es santo, está alejado del pecado, es eterno, es preexistente. En ningún otro libro vamos a ver a Dios obrando tanto. Génesis es un libro especial. Es el libro que abarca la mayor parte de la historia del Antiguo Testamento. Porque desde Génesis, el capítulo 1, hasta la entrada del pueblo de Israel en Egipto, pasan más de 3.000 años. Por eso es importante acercarnos a este libro, y sobre todo a través de estos 11 primeros capítulos, como hemos leído en esta mañana, por ejemplo, en Romanos 5, donde se compara a Cristo con Adán, ¿verdad? Haciendo referencia a estos 11 primeros capítulos de Génesis. Y vamos a ver a través de ellos los comienzos de todos los temas que se van a extender a lo largo de toda la palabra de Dios. Y en el día de hoy vamos a hacer una introducción. No vamos a entrar directamente a estudiar el libro de Génesis, pero sí que vamos a hacer una introducción necesaria para este estudio. Porque antes de comenzar con el libro, con el estudio de estos 11 primeros capítulos, tenemos que tomar una decisión. Es una pregunta que todos tenemos que plantearnos antes de poder entrar a estudiar Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11. La pregunta es, ¿qué nos presenta Génesis? ¿Qué nos presenta Génesis? ¿Ante qué tipo de texto estamos? ¿Qué es Génesis? ¿Es un mito? ¿Como son los mitos de los dioses griegos o de los dioses romanos sobre la creación del mundo? ¿Qué es Génesis? ¿Es una metáfora?
¿Qué es Génesis? ¿Es una ilustración, una parábola como las parábolas de Jesús? ¿O es un relato histórico igual de verdadero que los relatos de los reyes de Israel, por ejemplo? ¿O que la conquista de Canaán? ¿O que la vida misma de Jesús? Es importante tomar esta decisión porque depende de cuál sea nuestro acercamiento a Génesis, así será nuestra interpretación de él. Y existen muchas respuestas a esta pregunta. En el mundo cristiano, en los últimos 300 años, se han dado muchas respuestas a esta pregunta. ¿Qué es Génesis? Hay quien cuando se acerca a la creación, cuando se acerca a la caída, al diluvio, a Babel, piensa que estamos ante un relato mitológico, un relato que simplemente intenta explicar a través de imágenes comprensibles cosas mucho más profundas. Explicar a través de imágenes sencillas la creación de 6 días, una serpiente que habla, un Dios que confunde a la humanidad en las lenguas, y así surgen las lenguas. Intentan explicar procesos mucho más complejos de la evolución humana. Hay gente que piensa esto. También hay otros que piensan que Génesis no fue ni siquiera compuesto por Moisés, sino que Génesis fue compuesto por Esdras después del cautiverio babilónico, tomando distintos relatos de la creación que eran populares entre el pueblo de Israel, y así hizo un texto unido y luego se lo atribuyeron a Moisés. Hay gente que piensa esto. Por eso el primer paso que tenemos que dar antes de acercarnos a estudiar Génesis es plantearnos qué es Génesis. Y hermanos, si hacemos un acercamiento bíblico, sin interferencias externas y con unas normas básicas de hermenéutica, la conclusión es clara. Génesis es un relato histórico. Génesis es un relato histórico. Y decimos que Génesis es un relato histórico cuando afirmamos que lo que nos describe Génesis son hechos que sucedieron de la manera que nos cuentan. Una creación de 6 días de 24 horas, una caída de la raza humana perfecta por causa de un pecado incentivado por Satanás, una expulsión del huerto del Edén, un crecimiento de la maldad humana por toda la tierra hasta tal punto que Dios envía un diluvio literal sobre toda la tierra para destruirlo. Y más tarde una confusión de lenguas que crea todas las lenguas de la humanidad. Por eso en este primer estudio, en esta primera introducción que vamos a hacer del libro de Génesis, antes de entrar al texto y en el día de hoy, vamos a ver 10 razones por las cuales Génesis es un relato histórico. 10 razones por las cuales Génesis es un relato histórico, para que cuando nos acerquemos al texto en los siguientes estudios lo hagamos con el convencimiento de las verdades aquí reveladas. Génesis narra hechos que para el ser humano pueden parecer increíbles, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones parece que se necesita algún otro tipo de explicación que no sea simplemente la descripción bíblica para indicar que realmente ha pasado. Pero la realidad es que en toda la Biblia existen hechos milagrosos, igual que los que nos narran en la Escritura, lo que nos narra en Génesis. ¿Es acaso más milagroso una creación de 6 días literales que la resurrección de un muerto? ¿Es acaso más milagroso un diluvio universal en el que Dios destruye a toda la humanidad, excepto a una familia, que Dios nazca hecho hombre en Belén? ¿Es más milagroso acaso una cosa que otra? ¿Es acaso más milagroso la confusión de lenguas de Babel que su opuesto, es decir, predicar en lenguas en Pentecostés? ¿Es más milagroso una cosa que la otra? ¿Más difícil para Dios una cosa que otra? No. Pero creemos de manera literal estas cosas. Creemos de manera literal que Dios hecho hombre nació en Belén. Creemos de manera literal que los seguidores de Jesús recibieron el Espíritu Santo y predicaron en lenguas entendibles por todas las personas que estaban en Jerusalén. Entendemos de manera literal las resurrecciones que encontramos en los evangelios, ¿verdad? Sobre todo la de Jesús, la entendemos de manera literal. ¿Por qué nos acercamos entonces de manera distinta a Génesis? De esto va el estudio de esta mañana, la introducción de esta mañana. 10 razones por las cuales debemos creer que lo que Génesis del 1 al 11 explica es un relato histórico. Y la primera razón la vamos a encontrar en el estilo literario en que está descrito Génesis. El estilo literario de Génesis nos muestra que es un relato histórico. Algo que es muy importante a la hora de tener en cuenta cuando nos acercamos a la Biblia, nos acercamos a cualquier texto, es entender en qué estilo literario está escrito.
porque no es lo mismo leer poesía cuando nos acercamos a los salmos, leer sabiduría cuando nos acercamos a proverbios, leer narrativa cuando nos acercamos a los evangelios, que leer profecía cuando nos acercamos a los profetas, o leer descripciones apocalípticas cuando nos acercamos a Apocalipsis. Vamos al Salmo 91, versículo 4. Os voy a llevar en esta mañana varios textos de la palabra que nos van a ayudar a entender esto. Salmo 91, versículo 4. Dice así desde el versículo 3, Salmo 91, 3, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal, con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Está hablando del Señor. ¿Y qué está diciendo ahí? Que tiene plumas, que tiene alas. ¿Entendemos que eso es literal? ¿Dios tiene plumas y alas? No. Entendemos que el salmista está usando figuras literarias para explicarnos un concepto. El concepto es la protección del Señor. Pero esto ocurre cuando nos acercamos a un texto que es poesía, que usa figuras literarias propias de ese estilo literario. Lo mismo ocurre cuando nos acercamos a sabiduría, a los proverbios. Entendemos que los proverbios funcionan como nuestros refranes. Son píldoras de sabiduría general que llegan a nuestra vida a través de la palabra de Dios. Lo mismo pasa cuando abrimos Daniel y vamos al capítulo 7 y leemos que hay unas bestias que salen del mar. Entendemos que no está hablando literalmente, porque el contexto literario, el estilo en que está narrado no es narrativa, nos está explicando que es un sueño, nos está diciendo algo que el Señor le está enseñando acerca del futuro. Es muy importante entender en qué estilo literario está un texto cuando vamos a interpretarlo. Entonces nos preguntamos, ¿qué es Génesis? Génesis es un texto narrativo. Es un texto narrativo. Y por lo tanto, su intención es ser descriptivo. La intención del autor de Génesis es describirnos lo que está pasando, o lo que pasó, en este caso. Su objetivo es narrar lo que ocurre, describir. Se limita a hacer un relato de los hechos. Pero ¿puede en la narrativa describir algo que no es real? La respuesta es sí, solo y cuando especifique el texto que estamos ante algo que no es real. Por ejemplo, cuando Jesús cuenta parábolas. Si os fijáis en los evangelios, siempre que aparece una parábola, aparece esta nota. Entonces Jesús le refirió una palabra. Entonces Jesús contó una parábola. Nos está anunciando que lo siguiente que va a pasar es una parábola de Jesús. No es una descripción de un hecho real, ¿verdad? Entonces, cuando leemos, por ejemplo, la parábola del sembrador, sabemos que no existió un sembrador que empezó a tirar semillas por todos lados. Es una ilustración que Jesús está haciendo para explicar un concepto del reino de Dios. Pero ocurren también en otras ocasiones. Vamos a Jueces. Vamos a ir a Jueces, al capítulo 9. Había muerto ya Gedeón y Abimelech, su hijo, hizo una conspiración para quedarse como rey de las tribus de Israel. Y entonces, después de matar a sus hermanos, uno de ellos, el que escapó, dice lo siguiente, Jueces 9:7, cuando se le informaron a Jotam, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, escuchadme, habitantes de Siquén, para que os oiga Dios. Una vez los árboles fueron a ungir al rey sobre ellos, y sigue contando ahí una historia de unos árboles para hacer una metáfora acerca de lo que había pasado. Fijaos, sabemos que literalmente no hubo unos árboles que hicieron un consejo para decidir quién iba a ser el rey de los árboles. ¿Por qué lo sabemos? Porque el propio texto nos explica que es Jotán quien está contando esa historia. Fijaos, en la narrativa siempre hay algo que nos indica que estamos entrando en una descripción no real. En este caso, en una historia para contarnos otra cosa, que Abimelech iba a ser un peligro para los propios de Siquén, que es lo que le está explicando aquí Jotán. Cuando nos acercamos a Génesis, en ningún lugar encontramos que lo que nos esté describiendo en los 11 primeros capítulos sea una metáfora, sea una ilustración, sea un mito, sino que lo que está describiendo es real. Por eso lo primero que vemos es que el estilo literario de Génesis, de capítulo del 1 al 11, nos muestra que Génesis es un relato histórico. Lo segundo es
la interpretación que Jesús da al Génesis. Primero el estilo literario, segundo la interpretación que Jesús da de Génesis. Esto es una razón muy importante y si lo pensamos de una manera lógica, Jesús, ¿qué es? Es el Verbo encarnado, es la palabra de Dios encarnada. Entonces, la palabra de Dios encarnada tiene que ser equiparable, tiene que mantener una concordancia con la palabra de Dios revelada, ¿verdad? Si Jesús nos contara cosas distintas de lo que dice la Biblia, algo no cuadraría ahí, ¿verdad? En cambio, Jesús, ¿qué viene a decir? No vengo a incumplir la ley, sino vengo a cumplirla, ¿verdad? Y cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, dice, os dijeron, habéis oído, y cita la ley, pero no la cita para incumplirla, sino para ampliar la ley, ¿verdad? Habéis oído que matar a un hombre está mal, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús? Incluso cuando vosotros deseáis la muerte, estáis siendo culpables. Jesús, en su interpretación de Génesis, muestra que es un relato histórico. Jesús es la palabra, el Logos, la palabra de Dios encarnada, y por tanto tiene que existir una concordancia entre la palabra escrita y la palabra encarnada. Para empezar, Jesús reconoce la autoría de Moisés, y en repetidas ocasiones reconoce que fue Moisés quien escribió el Pentateuco. Evidentemente Jesús cita partes del Pentateuco, no habla de los nombres de los libros, pero cita partes de él y dice, así dijo Moisés. Al mismo tiempo Jesús afirma que los escritos de los discípulos fueron también resultado del Espíritu Santo. Jesús confirma la exactitud de Génesis. Vamos a Lucas capítulo 11 y versículo 51. Lucas 11, 51. Fijaos, Lucas 11, 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa del Dios, sí os digo que les hará cargada a esta generación. Está hablando Jesús y fijaos, compara la sangre de Abel con la de Zacarías, ¿verdad? Entonces lo que está reconociendo es que Abel fue una persona real, que el asesinato de Abel fue real y que la sangre de Abel fue tan real como la sangre de Zacarías. O sea, está describiendo que lo que ocurre en Génesis en el capítulo 4 fue un hecho real. Fue un hecho real, no fue una metáfora, si no, no tendría sentido que Jesús comparase una con otra. Ocurre también cuando habla acerca del diluvio, Mateo 24, donde dice que perdonó a Noé, pero no a la generación. También en Mateo 11, cuando dice que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra a causa de la maldad. Y dice, si estos milagros fueran hechos en Sodoma y Gomorra, aún pertenecerían hasta ahora, indicando que fue real la destrucción de Sodoma y Gomorra. Jesús enseña que toda la narrativa del Antiguo Testamento es plenamente verdad. No es un relato metafórico, no es un invento, ocurrió como tal y como describen las páginas. Y un ser humano puede equivocarse. Nosotros como seres humanos podemos equivocarse. Incluso los mejores maestros bíblicos que pueda haber entre el pueblo de Dios pueden equivocarse porque son seres humanos. Pero Cristo es Dios. Y si creemos que Cristo es Dios, creemos que Él comparte la misma esencia que Dios y entre ellos comparte su sabiduría, su omnisciencia, su perfección. Entonces Él no falla cuando interpreta la palabra de Dios. Él no falla cuando dice que Moisés escribió el Pentateuco. Él no falla cuando dice que esos milagros, si hubieran sido hechos en Sodoma y Gomorra, permanecerían hasta ahora. Él no falla cuando describe como real y como histórico todo lo que narra el Antiguo Testamento. Así que primero el estilo literario, en segundo Jesús y en tercer lugar la propia palabra. El Antiguo Testamento confirma, el resto del Antiguo Testamento confirma que lo que describe Génesis es real e histórico. Y esto es un principio básico a la hora de estudiar la Biblia. La Escritura interpreta a la Escritura. ¿Quién mejor nos va a dar la interpretación del texto que el propio texto? Cuando vemos las veces que el resto del Antiguo Testamento cita pasajes de Génesis 1 al 11, lo hace siempre asumiendo que está citando un hecho que fue real. Vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 y versículo 10. Es un texto muy conocido donde Moisés está instaurando el día de reposo entre el pueblo de Dios.
Génesis capítulo 20, versículo 10. Vamos a ver desde el 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Génesis 28. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Está haciendo aquí un paralelismo entre la creación de Dios y los días de reposo. Evidentemente, Israel tenía días de 24 horas, cuando Moisés le está diciendo esto al pueblo en el desierto. Y el séptimo día tenían que descansar. Entonces hace una equiparación entre los días de la creación y los días de reposo. No tendría sentido que los días de creación de Dios fueran un mito, fueran algo irreal, fuera algo que representase eras o representase otros periodos de tiempo, si luego le está diciendo que a imagen de eso Israel tenía que guardar el día de reposo. No tendría sentido esta equiparación. No solo eso, Isaías 45. Sé que son bastantes pasajes, pero es importante que leamos estos textos. Isaías 45, versículo 12. Está hablando el profeta en el nombre de Dios. Dice así, Isaías 45, desde el 11. Así dice el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor. Preguntadme acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos, y dejaréis a mi cuidado la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a su ejército. Yo lo he despertado en su justicia y todos sus caminos allanaré y edificaré mi ciudad y dejaré libres a mis desterrados sin el pago de recompensa, dice el Señor de los ejércitos. ¿No sería lógico que el profeta que habla en nombre de Dios, escribiendo palabras en nombre de Dios en primera persona, estuviese citando algo que no fuese real? Ay, Dios mismo dice que Él creó todas las cosas. Unas páginas más adelante, Isaías 54, versículo 9. Isaías 54, 9. Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. Si el juramento de Dios a Noé diciendo que no iba a destruir más la tierra fuese un mito y no fuese real, no tiene sentido que use ese juramento para ahora decirle al pueblo de Israel, de esta misma manera juré. Si no fue real ese juramento, tampoco va a ser real el segundo juramento del Señor al pueblo de Israel. Y sabemos que es real, con lo cual tiene que ser real también el primero. Cuando el Antiguo Testamento cita, cuando los autores del Antiguo Testamento citan Génesis, siempre lo hacen asumiendo que es literal. Asumen que lo que ocurre no es un mito, no es una metáfora, no es como las historias del resto de los pueblos que los rodean, Asiria, Babilonia, que son mitos acerca de la creación, sino que asumen que Génesis del 1 al 11 es un relato histórico. Así que el estilo literario, Jesús y el Antiguo Testamento nos muestran que Génesis del 1 al 11 es un relato literal. También el Nuevo Testamento, no solo el Antiguo Testamento, porque es muy importante ver lo que los apóstoles piensan acerca del Antiguo Testamento y sobre todo acerca de Génesis del 1 al 11. Los autores del Nuevo Testamento, cuando citan Génesis, lo hacen siempre desde la perspectiva de que están citando un texto histórico. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 2. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Está hablando acerca de la autoridad. Y dice así, 1 Timoteo 2:12, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que fue la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Fijaos lo que dice el texto. Está citando la creación y luego está citando la caída. Y ambos lo citan como algo literal. Si fuese un mito, si fuese simplemente una ilustración, no tiene sentido lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque no tendría sentido la relación de autoridad si realmente eso no existió nunca en el Antiguo Testamento, si fuese un mito.
Entonces Pablo interpreta Génesis del 1 al 11 como algo literal, pero no solo lo hace Pablo, lo hace también Pedro y también lo hace el autor de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 11 y versículo 4. Hebreos 11, 4. Está hablando de la fe y sus héroes en uno de los relatos más conocidos del Nuevo Testamento. Y fijaos lo que dice, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe estando muerto todavía habla. Si Abel no fuese real, este texto no tiene sentido, ¿verdad? Si fuese un mito, igual que hablamos pues de Hércules, o hablamos de Zeus, o hablamos de ciertas personas, ¿verdad? No tendría sentido ninguno. Abel tiene que ser una persona real, igual que su hermano Caín. Así que el Nuevo Testamento también nos demuestra que Génesis del 1 al 11 es literal, porque los propios apóstoles, aquellos que se nos dice que Dios puso para poner el fundamento de la Iglesia, lo interpretan como literal. Así que el estilo literario, Jesús, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y también la historia de la redención. Lo que he comentado al principio, la historia de la redención muestra que Génesis es un relato histórico. La Biblia es un relato del proceso salvífico de Dios que ama a la raza humana. Dios ama a la raza humana. Tan solo hay que ver cómo crea y lo que crea. Y aun nosotros, miles de años después, con el mundo caído, vemos la tremenda creación que Dios nos ha dado. Y esto lo dio Dios al ser humano, ¿verdad? Y no podemos dejar más que maravillarnos de cómo Dios lo hizo con amor por nosotros, ¿verdad? Dios ama al ser humano y busca salvarle. Esta es la revelación que Dios muestra, lo que Dios busca y quiere del ser humano. Génesis, del 1 al 11, nos muestra el comienzo de esta historia redentora. Vemos a un Dios bondadoso que crea al ser humano con todo lo necesario para su existencia y lo crea como el culmen de su creación. Lo crea como criatura, o sea, con normas para su existencia. Pero el ser humano creado sin pecado, es creado sin pecado, pero es creado mutable, puede cambiar. Y cambia, peca, y entonces cae de esta situación de perfección a una de pecado, a una de muerte. Y entonces se produce una multiplicación de la maldad en toda la raza humana. Y el ser humano que había sido creado inmortal empieza a morir, que es la consecuencia del pecado. Hasta el punto que se ve que la maldad se extiende por todo el mundo. La maldad había esclavizado al ser humano hasta el punto de enajenarlo y no permitirle otra cosa que hacer continuamente el mal. Eso es una descripción que vamos a encontrar en Génesis, ¿verdad? Una descripción que también es una descripción del ser humano hoy en día. Los deseos de su corazón buscan constantemente el mal, constantemente el mal. Dios en su misericordia no abandona a la humanidad, sino que le da una promesa, Génesis 3:15, y toda la historia de la Biblia es el cumplimiento de esa promesa. El cumplimiento de aquel que iba a venir, iba a pisar la cabeza de la serpiente, iba a destruir las obras del diablo, y lo que iba a hacer es restituir a la humanidad de nuevo a una comunión perfecta con Dios, que es lo que encontramos en Apocalipsis 21 y 22. La humanidad, ahora ya no solo dos personas, sino toda la humanidad, toda raza, toda lengua, toda nación unida, salvada por Cristo, salvada por este que Dios había enviado y que iba a pisar la cabeza de la serpiente, redimida y en comunión perfecta con Dios, que es lo que Dios buscaba desde un principio. Y todo esto es un relato histórico y verdadero. Como nos hemos acercado en esta mañana a Romanos 5, ¿verdad? Comparando a Cristo con Adán. No tendría sentido ninguno comparar a Cristo con Adán si Adán fuese un mito, ¿verdad? Si Adán fuese un mito y su pecado fuese un mito y la entrada del pecado en el mundo y la muerte fuese un mito a causa de Adán, ¿qué sentido tendría compararlo con Cristo? Ninguno. Y cuando leemos Apocalipsis y leemos el final de la historia de la redención, nos gusta creer que es literal, ¿verdad? Creemos que literalmente vamos a estar en el cielo. Creemos que literalmente vamos a ser redimidos y glorificados para estar con Cristo toda la eternidad. Lo creemos literalmente, ¿verdad? Pues de esta misma manera tenemos que crear literalmente el inicio de la historia de la redención en Génesis capítulo del 1 al 11. Hasta ahora todos han sido razones por las cuales ver
Génesis del 1 al 11 como un relato histórico. Ahora vamos a ver una por las cuales no debemos ver Génesis del 1 al 11 de otra manera que no sea un relato histórico. Llevamos el estilo literario, Jesús, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la historia de la redención, todas nos hablan acerca de que Génesis del 1 al 11 es un relato literal, pero también tenemos que ver, y esta es la sexta, que no hay nada en toda la Biblia que muestre que Génesis no es un relato histórico. No hay nada en toda la Biblia que demuestre que Génesis, o que nos muestre que Génesis es un relato histórico. Y ahora quiero contaros una historia, esta también es una historia real, pero esto es del año 1781. En el año 1781, un señor, un científico llamado Anders Johann Lexell, fue el primero en calcular la órbita del planeta Urano. Urano había sido descubierto poco tiempo antes, y este hombre fue el primero capaz de, a través de cálculos matemáticos, calcular cuál iba a ser su órbita. Pero se dio cuenta de que no cuadraba lo que él había calculado con lo que luego pasaba en el cielo cuando observaban la órbita de Urano. Años después, en 1821, Alexis Bouvard había publicado las tablas astronómicas de la órbita de Urano. Las tablas astronómicas es la predicción de dónde va a estar el planeta en los próximos años, dependiendo de cuál es su órbita, para que sea más fácil para los observadores buscar en el cuadrante del cielo, ver dónde está ese planeta. Entonces este hombre, Alexis Bouvard, lo que hizo fue calcular cuáles iban a ser las tablas astronómicas de la órbita de Urano. Y lo hizo a través de las bases de las leyes del movimiento gravitacional de Newton, que habían servido para todos el resto de los planetas. Y entonces con Urano no deberían fallar. Pero estas no se cumplieron, para extrañeza de toda la comunidad científica. Y entonces empezaron a surgir muchas teorías. Y la teoría más común y la teoría que todo el mundo aceptó fue que algo estaba entorpeciendo a Urano en su órbita, algo lo estaba influyendo para que cambiase su órbita, que estaba siendo perturbado por algún otro objeto, nadie sabía qué. Así que unos años más tarde, otro científico, Urbain Le Verrier, mi alemán no es muy bueno, Le Verrier, el 10 de noviembre de 1845 presentó ante la Academia de Ciencias de París un libro de memorias de Urano, en donde dio la posición exacta de este otro objeto que estaba interfiriendo en la órbita de Urano. Y él no era observador, él no cogió un telescopio en su vida, él se dedicaba a sentarse en una mesa y a través de cálculos matemáticos calcular estas cosas. Este hombre, Le Verrier, una vez hizo estos cálculos y los presentó en París, le envió a uno de sus amigos, Johann Gottfried, que sí era observador, los datos que estaban en el observatorio de Berlín. Y este hombre, Gottfried, recibió la carta de Le Verrier el 23 de septiembre y se puso de inmediato junto a un alumno suyo a buscar en la región que este hombre, Le Verrier, le había dicho que tenía que buscar. Y en menos de una hora y con menos de un grado de diferencia, con menos de un grado de error, este hombre encontró el planeta Neptuno. Solo con cálculos matemáticos, sin ni siquiera observar, Le Verrier pudo ver dónde estaba, pudo intuir, pudo descubrir dónde estaba este planeta, y este hombre, Gottfried, lo descubrió en menos de una hora y menos de un grado de diferencia. Algo que fue remarcable en la vida científica. Y esta ilustración nos ayuda a entender que en ocasiones podemos encontrar cosas que no nos cuadran, y que simplemente es falta de conocimiento, no conocemos más, entonces algo no cuadra y tiene que haber algo más, aunque realmente no lo podamos descubrir. Porque pasaron más de 70 años desde que la gente se dio cuenta que Urano tenía una órbita irregular hasta que se explicó por qué. Como en esta ilustración, Urano no se podía explicar, el movimiento de Urano no se podía explicar con el conocimiento que tenían los científicos, entonces tenía que haber algo más. En muchas ocasiones mucha gente se acerca a la Biblia de esta manera. Se acerca a la Biblia pensando que tiene que haber algo más detrás, que justifique algunas cosas que la Biblia dice. Y se han escrito incluso libros acerca de esto, hablando de la numerología que hay detrás de la Biblia, de los mensajes secretos que hay detrás de la Biblia. Hubo un libro muy famoso, no hace mucho, que es el Código da Vinci, ¿verdad?, que hablaba acerca de esto, que había mensajes ocultos detrás de la Biblia con cosas que necesitábamos conocer. Pero realmente, cuando estudiamos la revelación de la palabra de Dios, no hay nada que falte. No hay nada que falte para nuestro conocimiento de la verdad.
No hay nada que falte para conocer a Cristo, no hay nada que falte para conocer nuestra situación de pecado y nuestra necesidad de un Salvador. No hay nada que falte para poder tener fe acerca de las cosas venideras. No hay nada que falte que justifique tener que revisionar la manera en que siempre se ha entendido Génesis del 1 al 11 para buscar una nueva manera de entenderlo y así entender mejor la palabra de Dios. No hay nada que en la Escritura que nos señale que Génesis tiene que ser otra cosa que no sea un relato histórico. Así que no hay nada en la Biblia que nos indique otra cosa que Génesis es un relato histórico. La séptima razón que nos ayuda a entender que Génesis es un relato histórico es la doble autoría divino y humana de la Escritura. Si Génesis solo fuera un libro humano, o sea, si Génesis fuera un libro humano, igual que la Ilíada es un libro escrito por Homero, pues de la misma manera Génesis es un libro escrito por Moisés. Podríamos decir que Moisés elaboró Génesis a través del relato oral que el pueblo de Dios podía tener o a través del conocimiento que él había tenido. Pensemos que Moisés fue una persona que tuvo acceso a una educación privilegiada en el país más poderoso del mundo en ese momento, que era Egipto. Él tuvo acceso a una educación que el resto de Israel no tuvo acceso, que eran esclavos. Entonces, si fuera solo un relato humano, podríamos entender que Moisés puede manipular al pueblo, o Moisés tiene la capacidad de crear un relato o usar los relatos babilónicos y asirios de su época para crear un relato de la creación. Pero realmente la palabra de Dios no es un relato solamente humano. Es humano, porque Dios usa a hombres a través de los cuales escribe la palabra de Dios, cada uno en su estilo, cada uno en su lengua, cada uno con sus conocimientos y con sus vivencias. Pero hay algo más. Segunda Pedro, vamos todos juntos a Segunda Pedro. Y vamos a leer allí, capítulo 1, versículo 20 al 21, 2 Pedro 1, 20, 21. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y esa palabra que es traducida aquí como inspiraron, lo que significa es que fueron movidos. Y la idea que podemos tener es la de un barco que es movido por la vela. Evidentemente hay un patrón en ese barco que mueve el timón que mueve el timón para dirigir el barco, pero es la fuerza del viento el que mueve el barco. Y esta es la idea que tenemos que tener cuando pensamos en la Escritura. Sí, fueron hombres que escribieron, que tomamos decisiones sobre el texto, sobre qué poner y qué no poner, pero fue el Espíritu Santo quien movió a estos hombres. Si la Biblia fuese un libro exclusivamente humano, sería como el resto. ¿Qué diferencia habría entre la Biblia y cualquier libro de Platón, cualquier libro de Aristóteles, cualquier otro libro que podamos encontrarnos? Pero la Biblia no es cualquier libro, sino que tiene un autor divino. Un autor divino. Entonces no tiene sentido que ese autor divino nos lleve a confusión, nos lleve a creer algo que no es cierto, que nos lleve a entender algo que no es así. Porque la Biblia es un libro, Génesis capítulo del 1 al 11, es un libro escrito por un testigo presencial de lo ocurrido, porque el Espíritu Santo estaba con el Padre y con el Hijo desde la eternidad, y estuvo con el Padre y con el Hijo en la creación. Este mismo Espíritu Santo que mueve a Moisés a escribir Génesis es el mismo que estaba con el Padre y con el Hijo en la creación. Por eso no tiene sentido pensar que tuvo que crear un relato mitológico para que los israelitas pudiesen entender mejor, o un relato... No. Si la creación hubiera sido de otra manera, lo hubiera expresado de esa otra manera que fue, para que fuese creído por el pueblo de Dios. Así que la autoría divina de la palabra confirma que Génesis es un relato histórico. Octavo, el final de la historia señala que Génesis es un relato histórico. Y me refiero con el final de la historia cuando vamos al final de la palabra de Dios. Como he dicho antes, la Biblia es la historia de la redención. Y si nos damos cuenta, todo lo que se estropea en Génesis acaba resuelto en Apocalipsis.
La Biblia forma como un círculo entre Génesis, donde Génesis y Apocalipsis, capítulo 21, Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22 se acaban uniendo, donde encontramos lo mismo. Encontramos una humanidad salva y redimida, perfecta y sin pecado, en comunión perfecto con Dios, viviendo una vida de bendición con su Dios creador. Apocalipsis 21 y 22, donde se muestra esta humanidad redimida en la Nueva Jerusalén, es un texto que entendemos de manera literal. Entendemos que de manera literal, y sabiendo el contexto literario, como he dicho al principio, de Apocalipsis, porque nos está narrando a través de imágenes cosas futuras, entendiendo ese contexto literario, sabemos que literalmente todos vamos a estar, todos los creyentes de la historia y redimidos por fe en Cristo, vamos a estar con nuestro Padre Celestial por toda la eternidad en esa Jerusalén especial, en esa Jerusalén celestial, Entendemos Génesis, Apocalipsis y 21 y 22 no como un mito, como una metáfora, sino como algo literal. Y esta situación futura es literal. Si esta situación futura es literal, tiene que serlo también Génesis, capítulo de 1 al 2. En la consumación del plan redentor de Dios de Génesis nos muestra que el final de la historia señala que Génesis es un relato histórico. Vamos con los dos últimos. 9. Es la autoridad de la palabra quien señala que Génesis es un relato histórico. Y esto es importante, entender que la autoridad de la palabra es la que señala que Génesis es un relato histórico. Porque ¿quién decide lo que es verdad en la Biblia y lo que no? ¿Quién es el que decide lo que es verdad en la Biblia y lo que no? Es una gran pregunta. Hay versículos en la Biblia que podemos saber que no estaban en los manuscritos más antiguos, que fueron quizás añadiduras como los versículos finales de Marcos. También sabemos que hay libros que no fueron inspirados, por ejemplo, los que añade la Iglesia Católica Romana, que llamamos deuterocanónicos, ¿verdad?, que no pertenecen a la palabra de Dios inspirada y nosotros no los aceptamos como cuales. Pero una vez que vemos que un texto, vemos que un libro es aceptado dentro del canon de la palabra de Dios, ¿quién es el que decide que lo que dice sus palabras no es válido? ¿Quién tiene la autoridad para decir esto sí y esto no? ¿Quién tiene la autoridad para decir este milagro es real, este otro milagro tiene que ser inventado? Cada vez que cogemos un texto de la palabra de Dios y nos acercamos a él con un proceso hermenéutico sano, en el cual vemos el texto y el contexto, vemos que la propia palabra dice del texto y estudiamos las palabras y lo que el autor quiso decir, llegamos a la conclusión de lo que debemos creer, porque es la palabra de Dios quien tiene la autoridad, no yo. Es la palabra de Dios quien tiene la autoridad y no la Iglesia. Y da igual que se llame Iglesia Católica Romana, Iglesia lo que sea, no es la institución, no son las personas, no son los seres humanos quien tienen la palabra, quien tiene la autoridad, sino la palabra de Dios inspirada es la que tiene la autoridad. Por eso, como pueblo de Dios, no somos llamados a juzgar la palabra, sí somos llamados a ser sabios y saber gestionarlo y saber distinguir entre unos libros y otros, como he dicho que hacemos con la Biblia católica. Pero una vez que entendemos que los libros que estamos estudiando es palabra de Dios, no tenemos autoridad para bajarla, para rebajarla, no tenemos autoridad para decir que ciertas cosas son más palabra que otra. Por eso cuando nos acercamos a Génesis, sin ningún tipo de prejuicio, lo que nos queda es un Génesis literal, donde la Biblia tiene la autoridad para decirnos aquello que debemos creer. Y en último lugar, algo que también creo que es importante, que no podamos explicarlo todo, no hace que deje de ser un relato histórico. En la Biblia no tenemos toda la descripción de todas las cosas. No tenemos toda la descripción de Dios. Nuestro Dios es un Dios infinito, un Dios perfecto, un Dios eterno. Y durante toda la eternidad no vamos a lograr conocerlo plenamente, porque es un Dios infinito y nosotros somos criaturas finitas. Y es imposible que algo finito pueda comprender, pueda abarcar algo que es totalmente infinito. En la Biblia no aparece todo Dios. En la Biblia no nos aparece la descripción de todas las cosas, pero lo que sí nos aparece es aquello que Dios quiere que sepamos acerca de Él. Dios quiere que sepamos acerca de Él. Por ejemplo, Génesis 2:7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nos está describiendo la creación del hombre. Pero ¿cómo puede ser que el polvo se convierta en un ser vivo? No lo describe. Simplemente nos dice cómo fue, ¿verdad? Pero no nos describe todo el proceso desde que el polvo se convierta en un ser vivo.
Lo mismo pasa con muchas otras cosas, pero la inexistencia de una explicación que satisfaga nuestra curiosidad no es licencia para que inventemos o torzamos el texto más allá de lo que el texto dice, sino que con toda humildad tendremos que admitir que no sabemos. Y hermanos, si somos sinceros, tenemos que admitir que hay cosas de la Biblia que no podemos comprender. Las creemos por fe, las creemos porque la Biblia lo dice, pero si nos pidieran que explicásemos cómo ocurre, realmente no podríamos explicarlo. ¿Cómo resucita un muerto? ¿Cómo puede ser que Lázaro, después de 4 días muerto, diciendo ya a su propia hermana que ya olía, que ya estaba podriéndose, ¿verdad?, pueda luego levantarse de los muertos? ¿Cómo ocurre eso a nivel físico, a nivel molecular en la vida, en el cuerpo de Lázaro? No podemos saberlo. Nunca lo vamos a saber, por lo menos mientras estemos aquí en la tierra. Pero creemos que Lázaro resucitó. La palabra de Dios no está hecha para satisfacer nuestro ego de conocimiento, sino para enseñarnos aquello que es necesario para nuestra salvación. No existe nada malo en decir, esto no lo sé. No existe nada malo en decirlo. Y en ocasiones la palabra de Dios es un misterio, es algo que no está revelado. Porque en el mismo momento que admitimos que la palabra de Dios es la revelación de Dios al hombre, estamos admitiendo que solo podemos conocer de Dios aquello que Él nos ha revelado, no lo que nosotros nos gustaría conocer de Dios. Y en este estudio de Génesis yo os advierto que va a haber momentos en los que yo os voy a decir, esto no lo puedo saber. Porque evidentemente si la palabra de Dios no lo revela, no deberíamos estar inventando otras alternativas para buscar una explicación. Si Dios no quiso revelarlo es porque no lo necesitamos. Vamos a 2 Pedro, al capítulo 1 y versículo 3. Segunda Pedro 1:3, y dice así, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concerniente a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Fijaos lo que está diciendo. Dios no nos ha revelado todas las cosas, pero sí nos ha revelado todo lo necesario para la fe, para la vida y para la piedad. Y nos ha revelado cosas maravillosas y preciosas, sus promesas. No hay nadie que se pueda presentar en la presencia de Dios y que diga, es que en tu palabra eso no lo dijiste. Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad. Así que en conclusión, hermanos, y con esto terminamos, hemos visto en esta mañana 10 razones por las cuales Génesis es un relato histórico. Primero, el estilo literario. Segundo, la interpretación que Jesús da del texto. El Antiguo Testamento, cómo el Antiguo Testamento interpreta Génesis. Cómo el Nuevo Testamento interpreta Génesis. La historia de la redención, ¿verdad? Hemos visto también que no hay nada en la Biblia que nos indique otra cosa. Vemos como la doble autoría divina y humana de la Escritura muestra que Génesis es un relato histórico. Vemos como el final de la historia muestra que Génesis es un relato histórico. Vemos como la autoridad de la palabra muestra que es un relato histórico. Y vemos que no se puede explicar, que no poder explicar todas las cosas no justifica que Génesis no sea un relato histórico. En conclusión, hermanos, Génesis es un regalo del cielo para el pueblo de Dios. Es un regalo que nos permite ver el comienzo de nuestra raza humana. Nos va a permitir conocer la dignidad intrínseca de cada ser humano, ya que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nos va a permitir ver la bondad de un Dios que sin necesitarlo, nos crea para que seamos un pueblo para Él. Un Dios que viviendo fuera del tiempo crea el tiempo. Un Dios que viviendo sin materia crea materia. Para dentro de este continuo entre espacio y tiempo crear el universo infinito. Para dentro de este universo infinito crear una galaxia. Para dentro de esta galaxia crear un pequeño sol con algunos planetas girando en su órbita. Para que en uno de esos planetas, en uno de los más pequeños, crear un mundo natural único y perfecto, lleno de especies animales y vegetales únicas y diferentes entre ellas. Para en medio de ese reino animal crear una pareja a su imagen y semejanza, para bendecirlos y dejarles como encargados de toda la creación y todo por amor y para su gloria. Por amor y para su gloria.
pero también nos va a ayudar a entender el porqué de nuestra situación del mundo. Porque si vemos el mundo alrededor, creo que es muy distinto a lo que nos describe Génesis 1 y 2 en la creación, ¿verdad? Nos va a permitir conocer mejor nuestra condición de pecadores y sobre todo conocer mejor de la razón de por qué todos los domingos a la mañana tomamos este pan, tomamos esta copa, hasta que Cristo venga a buscarnos. Porque recordamos el sacrificio de aquel que fue herido en el calcañal, pero que pisó la cabeza de la serpiente y destruyó las obras de Satanás. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, cuando nos acercamos a tu palabra muchas veces temblamos, Padre, porque muchas veces nos creemos tan buenos, Padre, nos creemos que nos merecemos tantas cosas, pero cuando abrimos tu palabra y vemos la realidad de cómo tú nos creaste con tu poder, Padre, nos creaste en amor para que vivamos una vida plena contigo, Padre, y vemos la desobediencia que nosotros hemos hecho, esa rebeldía que tenemos contra ti, no podemos dejar de maravillarnos, Padre, de que tú hayas entregado tu propio Hijo por amor de nosotros, Padre. Ayúdanos en este estudio que comenzamos en el día de hoy a abrir tu palabra, Padre, a aprender y a crecer, Padre, conociendo todas las cosas que tú nos has revelado, Padre, sabiendo como hemos leído en segunda de Pedro, Padre, sabiendo que son todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad, Padre. Sabemos que tú eres un Dios bueno, Padre, un Dios bondadoso, Padre, un Dios que quiere redimir a la humanidad, Padre. Y estudiamos tu palabra para seguir creciendo en este conocimiento, Padre. Ayúdanos como pueblo tuyo, Padre, a crecer en tu palabra, fundamentados en ella, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén.